Colosenses capítulo 3, versículo 24. Amén. Reciban saludos de las líderes nacionales de Damas Dorcas en la República Mexicana. Por la gracia del Señor Jesús estamos sirviendo en el departamento de damas como tesorera. Amén. Es todo un honor poder servir a Dios. Carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 24. Lo vamos a leer todos a una sola voz. Cuando lo tenga decimos amén. Amén, todos. ¿Ya lo encontramos? Dice, todos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora lo dice usted, por favor. Otra vez todos vamos a leerlo juntos, amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Señor Jesús, Padre eterno, en esta noche te damos gracias, Padre mío, porque tú eres hermoso, porque tú eres bueno, por la oportunidad que nos brindas de estar en este lugar. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para sentarnos a la mesa y comer tu palabra santa y gloriosa, Señor. Yo te ruego que nos uses en esta noche, Señor, a los que escuchamos, Señor, a los que queremos servirte, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, cubrimos este lugar con la preciosa sangre del Cordero y atamos el hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy somos libres para escuchar la voz del Señor y para que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús. Dele una alabanza al Señor Jesús. Dele una alabanza al Señor, una alabanza al Señor. Baja las manos, dígale algo. A eso hemos venido, a gozarnos, a sentirlo a Él, a adorarlo a Él. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor Jesús. Hermano, puede sentarse en esta noche. Vamos a predicar en el nombre de Jesús, amén, con el tema que no se nos olvide servir a Dios, amén. Y vamos a hablar del servicio. Y me gustó cuando el pastor Hernández habló de los sugieres y habló de la parte especial que es servir a Dios. Uno de los fundamentos o de las bases que como cristianos y como hijos de Dios tenemos es aprender a servir a Dios. Nosotros como hijos de Dios, nuestra tarea y nuestra misión en esta tierra es servir a Dios. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo, muchas veces estamos confundidos, muchas veces pensamos que solo los que están aquí arriba tienen esa responsabilidad. Pero el Señor, que es bueno hoy, nos quiere aclarar algunas dudas, aclararnos la mente, abrirnos el panorama y poder entender que no se nos debe de olvidar servir a Dios. Amén. Porque hay recompensa, porque es el mejor patrón, porque es el que mejor paga. Por eso vale la pena servirle. Amén. Y usted me dirá, es que yo no tengo un cargo, es que yo no tengo un ministerio, es que yo no sé tocar los instrumentos, es que a mí se me dificulta predicar, es que como yo no soy una líder de damas, de jóvenes, porque no soy esposa de un pastor, porque no pertenezco al ministerio de caballeros. Yo quiero decirle que a todos nosotros se nos ha dado la oportunidad de servir a Dios. Amén. Y hay beneficios al servir a Dios. Yo quiero que usted se vaya al Evangelio de Lucas. Hay una historia muy bonita en el Evangelio de Lucas donde se nos presenta a una mujer que era viuda. A una mujer que quedó viuda muy jovencita y ella empezó a servir al Señor en el templo con ayunos, con oración, y estamos hablando de Ana la profetisa. Amén. Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 36. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cómo puedo servir a Dios, hermana? Con ayuno y ¿qué más? ¿Necesito un cargo para hacer eso? ¿Necesito una responsabilidad adicional para hacer eso? Ana quedó viuda muy joven
esperaban la redención en Jerusalén. Fue el día que se anunció el nacimiento del Señor, fue el día que el Señor Jesús se glorificó, el día que el Señor Jesús caminó por esta tierra siendo todavía un bebé. Y dice la palabra del Señor que Ana hablaba del niño. El Señor le concedió el privilegio de ser ella una de las tantas personas que hablaba del niño esperando la redención de Jerusalén. Miren el Señor tan bello y tan hermoso, porque era una mujer entregada en ayuno y en oración. El Señor conocía su corazón y le permitió el privilegio de ver al niño, de abrazarlo, de mirarlo y de decirle a todos: ha nacido el Mesías, llegó la redención para Jerusalén. Todos sabemos que en esa época Jerusalén y todo Israel estaba bajo el imperio romano, amén. Y prácticamente pudiésemos decir que eran esclavos, porque estaban subyugados, porque tenían que pagar sus impuestos, porque la ley que primaba era la de Roma. Y cuando ella se para y dice: ha llegado la redención de Jerusalén, eso fue un gran milagro para ella. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Ana la profetiza. Mire qué bonito y mire qué especial es el Señor. Nosotros no sabemos cuáles eran sus oraciones, cuáles eran sus ayunos, pero tuvo un gran beneficio de servir a Dios. Entonces usted no necesita un liderazgo, usted no necesita una gran responsabilidad. Usted lo que necesita es tener un corazón dispuesto para buscar al Señor en ayuno y en oración, orando los unos por los otros, presentando peticiones, necesidades, presentando familias pastorales, presentando la República de Estados Unidos, de Colombia, de México, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y tal vez ese sea su ministerio: levantarse en las madrugadas, levantarse en la mañana, presentar este país, presentar esta nación y pedir a Dios que levante ministros que prediquen esta palabra. Y estamos sirviendo a Dios, y estamos sirviendo al Señor Jesucristo, y vamos a tener recompensa. Amén. ¿Cuántos aman la oración? ¿Cuántos aman el ayuno? Todavía existe el ayuno en las iglesias, todavía existe poder en el ayuno, todavía Dios responde milagros a través del ayuno. Pero hay que buscarlo, hay que decidir servirle. Amén. Damos una alabanza al Señor Jesús. Y a Él sea todo honor y toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Entonces usted va despejando un poco su mente. Yo quiero servir a Dios. Si deseamos servir a Dios, vamos a tener recompensa, vamos a tener respuesta, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver almas arrepentidas que van a llegar a este lugar. Amén. Váyase por favor al primer libro de Reyes. Esa es una historia que usted conoce muy bien. Cuando la reina de Saba, o de Sabá, como usted le quiera decir, visita al rey Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Usted conoce la historia, usted sabe que Salomón es el hijo del rey David. Es ese muchacho que un día le pidió a Dios sabiduría para poder liderar un pueblo tan grande y tan numeroso como era el pueblo de Israel. Y Dios, que es bueno, le concedió esa sabiduría. Dice que Salomón tenía el templo y era una cosa espléndida visitarlo, escucharlo, oírlo, verlo. Y esta mujer, esta reina, una mujer que lo tenía todo, una mujer que tenía dinero, reconocimiento, reino, fue tantas cosas buenas que escuchó de Salomón que decide ir a visitarlo, porque mis ojos van a ver lo que la gente dice de este hombre. Y mire que ella empieza a recorrer el camino, y cuando llega, ella queda maravillada de lo que había allí, de lo que había alrededor del rey Salomón. Amén. No se me duerma, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. A usted nunca se le ha acercado a alguien y le ha dicho: es que usted tiene algo, es que usted tiene un no sé qué en un no sé dónde,
Es que su cara, su rostro, su ser completamente me muestra algo diferente. Eso diferente, eso especial es la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Y la reina de Saba fue a ver a Salomón y quedó maravillada de lo que había allí. Ella quedó maravillada del templo, ella quedó maravillada de lo que comía, de los siervos, del templo, de la escalinata, de la decoración, de todo se maravilló. Porque hay gracia cuando servimos a Dios. Y yo quiero decirle, amada iglesia, en esta noche, que nosotros somos admirados afuera. La gente ve algo especial en nosotros. Cuando amamos caminar con Dios, servirle a Dios, algo especial brilla en nuestro rostro. Y es la gracia del Señor Jesús. ¿Valdrá o no valdrá la pena servirle al Señor? ¿Valdrá o no valdrá la pena caminar con el Señor? Hay poder en su nombre, amén. Claro que sí. Y se maravillan porque dicen, no, pero es que no es estudiado, pero no tiene una carrera universitaria, pero casi no puede hablar, pero nomás abre este libro y empieza a estudiar cómo le fluye lo que dice. Es la gracia del Señor Jesús, amén. Si una mujer con todo materialmente logró admirar la grandeza de Salomón y sus siervos, ¿cuánto no más la misma presencia de Dios en nuestras vidas? Hay poder en Jesús. Que no se nos olvide servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay recompensa. ¿Por qué? Porque hay beneficios. Porque los de afuera nos están viendo. Porque los de afuera están en necesidad. Necesitan ver la luz en medio de las tinieblas. Y nosotros somos los llamados a hacer esa luz. Y no es solo una falda, no es solo un cabello, es la gracia de Dios. Uno ve estos hombres que caminan y uno sabe, este hombre tiene que servir a Dios, no por una corbata, no por un pantalón de vestir, porque se les ve la gloria de Dios en sus vidas. Entonces sí vale la pena caminar, sí vale la pena servir, sí vale la pena entregar nuestras vidas, sí vale la pena llevar fruto delante de la presencia de Dios. Amén. Y a todos se nos dio talentos. Usted conoce la parábola de los talentos, 1, 2 y 5 talentos. Usted conoce y ahí no nos vamos a quedar mucho tiempo, pero el Señor esperaba que esos talentos se multiplicaran. Y el de 2 los multiplicó y el de 5 los multiplicó, pero el de 1 dijo, no, tuve miedo, es que yo no sé hablar, es que yo no sé cantar, es que yo no sé hacer el aseo, es que yo no sé cómo hacerle. Eso no es suficiente, iglesia, porque excusas no podemos presentar al Señor. Él sabe lo que te dio, Él sabe lo que puso en tu vida, un poquitico, no te compares con los demás. Si un talento te dio, entrégale entonces 2 talentos al Señor. Amén. Cuando Él ve la disposición, usted cree que pararse aquí no es intimidante. Lo es intimidante, da nervios, lo es. Da temor, lo es, porque al Señor se le sirve con temor y temblor. Pero aquí estamos por su gracia y su misericordia y hemos comprendido que servirle a Él es un gran privilegio, es un gran honor. No lo merecíamos. No lo dio porque nos amó. Ni siquiera nosotros lo amamos. Él nos amó primero. Ni siquiera nosotros lo buscamos. Él vino a buscarnos a nosotros. A lo vil, a lo despreciado, a la basura, a la escoria. Vino a buscar nuestra vida y le plació salvarnos. Y le plació meter su mano poderosa en el fango y sacarnos y rescatarnos y darnos vida y vida en abundancia. Una oportunidad más, aleluya. Vamos a servir a Dios con lo que nos ha dado. Vamos a servir a Dios porque este es el momento crucial que la iglesia está atravesando. Estamos pasando una pandemia mundial. Estamos pasando un momento donde muchas familias están llorando, donde muchas familias están tristes, donde muchas familias necesitan que alguien les hable de este Dios. Y hoy hay muchos medios, hay tecnología, hay redes sociales. Hacemos de todo, iglesia, con unos aparatitos pequeñitos que todos tenemos.
necesidad. Y mandamos un mensaje y ya queremos respuesta. Y mandamos un mensaje y podemos comunicarnos a otros países, a otros lugares en cuestión de segundos. ¿Cuál telegrama? ¿Cuáles cartas? Ahora los mensajes son en cuestión de milésimas de segundos. Llega y te regresa el mensaje. ¿Por qué no aprovechar lo que Dios hoy nos está permitiendo vivir para expandir este evangelio? Para expandir esta palabra, para servirle a Dios con lo que nos tocó. Somos la iglesia que está quedándose después de una pandemia mundial. ¿Y qué estamos haciendo frente a esta necesidad? ¿Cuántas veces hemos sentido mandar un mensaje, una imagen, un audio? ¿Qué nos cuesta, hermanos? Sirvamos al Señor. Hermana, estaba pensando en ti, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Usted no sabe cómo estaba esa otra persona. Y cuando escucha ese mensaje, su corazón, su alma se llena de alegría y da gracias a Dios por su vida. Pero ya no podemos seguir siendo egoístas. Mi dolor, mi tristeza, mi posición, mi negocio quebró, mi negocio se echó a perder, en bancarrota por la pandemia. Mire, no solamente aquí, allá en México, muchas familias están llorando. Yo siempre he dicho que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Pero también se llora, pienso yo. También hay depresión, hay tristeza. Gracias, amor. Amén. Nosotros tuvimos 3 pérdidas de pastores en la organización. 3 mujeres quedaron viudas, esposas de pastores. Y nos dolió, pero la vida continúa. Y hay hijos huérfanos, pero la vida continúa. Y hay mujeres que ya no tienen ese esposo, ese proveedor, ese sacerdote en casa, pero la vida continúa. Y este es el momento de que la iglesia se concientice de que estamos en el momento crucial de servir a Dios, de darlo todo por el Señor, de dejar el egoísmo, de dejar el orgullo, de dejar pensar que solo yo soy lo más importante, la soberbia, la vanagloria. Y mirar con amor, con consuelo, con misericordia a las almas que necesitan oír que hay un Dios que trae esperanza, que hay un Dios que es el camino, la verdad y la vida, que hay un Dios que se puede llevar tus cargas, que hay un Dios que te puede sanar, limpiar, aleluya. Alguien tiene que decírselo, alguien tiene que decirlo, alguien se tiene que parar y proclamar la grandeza de este Dios. Eso es servir a Dios. Amén. Necesitamos, iglesia del Señor Jesús, hoy mirar atrás y mirar todos estos hombres y estas mujeres pioneros de este evangelio. Y si nosotros hoy estamos de pie, si nosotros hoy proclamamos la grandeza de este Dios, es porque atrás un Esteban fue mártir de la iglesia. Porque atrás muchos fueron apedreados, muchos fueron muertos, lacerados, muchos fueron crucificados también. Y si nos vamos a la historia, en el circo romano, a los primeros cristianos los llevaban por familias enteras para que fueran devorados por los leones. No, eso no es fantasía, eso es verdad, eso es historia. Y estas familias preferían ser devorados por estos animales y que los romanos se rieran porque era el espectáculo para ellos. Y me imagino agarraban sus esposas, sus pequeñitos, se acurrucaban y esperaban las mordidas, la sangre, el dolor, pero seguían proclamando la grandeza de la
enojó, mis hijos están rebeldes, mejor me quedo tranquilo en mi espacio de confort. Yo quiero decirle a usted que uno de los primeros que se van a condenar son los cobardes. Apocalipsis dice que los cobardes y los incrédulos, y una lista larga, no heredarán el reino de Dios. Y nosotros no podemos confundirnos por una falda, por una corbata. Hay poder en Jesús, porque Él conoce el corazón, Él sabe lo que te ha dado, Él espera los frutos que tú tienes para Él. Y hoy no nos podemos confundir pensando, es que no puedo, no tengo tiempo, necesito trabajar, tengo una deuda, necesito mandar dinero a Centroamérica, a mi familia, necesito trabajar. Si tú le sirves a Dios y pones a Dios, a Jesús, a la obra del reino de primero, lo demás será añadidura. Aleluya. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué será lo demás? Salud. ¿Qué será lo demás? Trabajo. ¿Qué será lo demás? Un bonito hogar, paz en tu familia. Cosas que no tienen precio, iglesia. Nosotros tenemos hombres cristianos como esposos, gracias a Dios. Nosotras no sabemos lo que es tener que luchar con un esposo borracho que te humilla, que te lastima, que te hiere. Gracias a Dios, eso es una bendición. Amén. Nosotras no luchamos con esposos infieles, con esposos que vengan a casa y te contagien alguna enfermedad. No, hay poder en Jesús. Nuestros esposos aman y temen a Dios. Eso es una bendición. No podemos nosotros hacer que las bendiciones del Señor se vuelvan rutina. Ay, hoy otra vez salió el sol. Sí, mañana también va a salir. ¿Y si no amaneces? ¿Y si algo pasa en la noche? ¿Y si estás dormido, te dio un infarto y ya no amaneció? Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por las bendiciones. Israel, cuando caminó en el desierto, se les hizo normal ver la columna de nube y la columna de fuego. Ah, sí, ahí está, ese es Dios. Y muchas veces así estamos nosotros. Creemos que nos merecemos ese trabajo tan bueno. Creemos que nos merecemos esos patrones tan buenos. Creemos que nos merecemos que nos paguen así porque somos buenos trabajadores. No, son bendiciones del Señor. Es la gracia que Dios ha puesto en tu vida, es la recompensa porque le sirves con el corazón. Amén. ¿Cuántos lucharán o estarán luchando con patrones injustos? ¿Cuántos estarán luchando con negocios que no debieron hacer porque salieron mal, porque no les quieren pagar? En la iglesia tenemos el caso de una jovencita que estaba pidiendo oración porque decía, es que parece que me estafaron con los terrenos que compramos. Hermanos, que el Señor guíe nuestros pasos, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento para decir esto es bueno, esto es malo. Son bendiciones de Dios. No se nos haga normal. No lo merecemos porque somos malos. Porque mientras tengamos esta carne y esta sangre, tendemos al pecado. Si algo nos ha guardado en nuestra vida es el temor a Dios y saber que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a toda verdad. No es por lo sabio, no es por lo lindo, no es por lo que tienes. Es la gracia del Señor, por eso le servimos. Por eso caminamos con luchas, con enfermedades, tal vez con una economía, con un matrimonio chueco, con unos hijos rebeldes, pero ahí vamos, aleluya, ahí vamos. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo más yo puedo servir a Dios? La historia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, nos muestra cuando Jesús quiso lavar los pies de los discípulos. Usted conoce todas esas historias. No vamos ni siquiera a leerla, usted la sabe. Y el Señor dice que se amarró una toalla, se sentó, les hizo quitar sus sandalias. Recordemos que las carreteras en esa época no estaban pavimentadas como estas autopistas espectaculares, no, eso era tierra. Y
y pasaban los animales y había excremento, había polvo, eran unas calles en terracería. Y el Señor llama a los discípulos, les quita sus sandalias y con toda humildad empieza a lavar sus pies, enseñándonos la humildad para servir a Dios, despojarnos del orgullo, despojarnos de la vanagloria, despojarnos del yo mismo, para servir con el corazón como a Él le gusta que lo hagamos. Y si usted me va a abrir esta botella, la abre con amor y con gusto, porque es para la hermana que está sirviendo. Y si usted trae un amigo y si usted aplica gel a alguien la mano, se lo hace con gusto, porque le estoy sirviendo al Señor. Y si le toca agarrar una escoba, usted lo hace con gusto, porque si mi maestro se humilló lavando los pies de sus discípulos, ¿quiénes somos nosotros para exigir hay poder en el nombre de Jesús? Todo lo que nos toque hacer, gloria a Dios. Todo lo que nos pidan hacer, amén, aquí estoy. Y voy a recorrer una milla más y voy a hacer algo más. Y si me dijeron, hermana, por favor limpia aquí, no solo limpio, la basurita la puedo tirar al bote de la basura. Hago más de lo que se me pidió. Hermana, vamos a barrer aquí. Usted barre y trapea porque es para el Señor. Y si me pidieron organizar las sillas, usted las limpia, usted recoge porque es para el Señor. Aleluya. Así es que el Señor quiere. Pedro le dice, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y el Señor le dice, si no te dejan lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Pedro, bájate, humíllate. Yo te estoy dando ejemplo de humildad. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Aprendamos, iglesia, del Señor Jesús el valor de servir a Dios. Es un privilegio, es un honor. Cuando usted logra comprender la grandeza de servir a Dios, usted le da gusto hacer cualquier cosa en la iglesia. A usted le da gusto que lo pongan a limpiar, a lavar, a predicar, gloria a Dios. A usted le da gusto que el Señor entre tanto lo haya mirado con esa misericordia y le conceda una responsabilidad. La responsabilidad es llevar estos lentes de aquí para acá. Eso es todo para hacer, dice el Señor en un liderazgo de damas dorcas. Y el Señor entre todas te escogió a ti. Ella va a ser la que va a llevar los lentes de aquí para acá. Y parece una responsabilidad muy pequeña. Y entonces iniciamos sirviéndole al Señor con cosas pequeñas. Pero entonces ya Dios ve tu disposición y dice, no solo los lentes. Ahora también va a pasar la botella de agua. Y empieza a aumentar responsabilidades en ti, porque te ve la capacidad para hacerlo. Y confía que lo vas a hacer bien, confía que lo vas a hacer con el corazón, que te vas a despojar del orgullo y que lo vas a hacer con gusto porque es para mi Señor. Pero no nos quejemos ahora, no solo tengo que llevar los lentes, también tengo que llevar el agua, pues ¿qué más quieren que le hagan? No, hermanos, hay poder en Jesús. Reconozcamos la grandeza como la reina de Saba, que vio lo maravilloso del templo y se admiró. Que alguien de afuera se maraville de tu vida espiritual. Que alguien de afuera vea tu caminar, tu testimonio en Dios, porque es la única Biblia que va a leer, porque nunca va a leer este libro, pero sí te va a dar a ti caminando con el Rey. Que sea el testimonio para llegar a los pies del Señor. Que podamos entender que servir a Dios es ofrendar nuestro tiempo, es ofrendar nuestra diezmo, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestra mayordomía es de Él, nada es nuestro. Yo trabajé y me gané esto, no es cierto, todo es de Él, porque todo el oro y la plata le pertenece a Él. Te está dando un poquito para que administres, y de ese poquito dale lo que es de Él. Probámosle al Señor que somos fieles en nuestra mayordomía, que no nos duela ofrendar, diezmar, que hemos reconocido que también así le sirvo a Dios. No, hermana, no toque la economía, porque íbamos bien con lo del tiempo, con los dones, pero la economía, hermana, ahí hay poder en Jesús.
Podemos servir a Dios. Amén. Podemos mejorar nuestro servicio a Dios. Dios merece que le sirvamos mejor. Amén. Miren que en esta pandemia el Señor nos guardó. Yo sé que aquí muchos pasaron la pandemia, nos platicaba el pastor, pero a todos los guardó. Hay iglesias donde hay hermanos que fallecieron, hay familias que fallecieron. Hermanos, hay iglesias cerradas por la pandemia. Aquí en México nada más. Iglesias cerradas por la pandemia, porque la pandemia arrasó con todo. Y parece que fue como un huracán, y el que no estaba sujeto, amarrado, parado en la roca, ahí prendido, se lo llevó. Porque al final decíamos, no, pues es que puedo ver los cultos en la transmisión. Y una cosa trajo a otra, la economía, y ya no volvieron a la iglesia. Empezó con una muerte, con una enfermedad que se llama falta de alimento espiritual. Hoy más que nunca vemos las redes sociales invadidas de predicaciones. Y usted se puede dar el gusto, hoy miro a fulano, en la tarde miro a sultano, voy a meterme al culto de los de aquí, voy a pasar al culto de los de acá. Usted hace un revueltijo y al final no escucha nada y no se edificó con nada. Y lo más triste es que pensamos que ver los cultos en las redes es lo mismo que estar en la iglesia. Y eso jamás va a ser real. Eso es una gran mentira del enemigo que sembró en los corazones de los hijos de Dios. Y muchos sí, llegué cansado del trabajo, son más horas porque necesito el dinero. Veo el culto por la transmisión. Cuando tenemos la oportunidad de estar aquí, gozarnos en la presencia del Señor. Lo que sentimos aquí no lo sentimos en casa. La forma de estar aquí no es la misma de estar en casa. Por eso si hoy estamos aquí, démosle gloria a Dios por eso. Esas son bendiciones. Pudiéramos no estar aquí. Usted pudiera, yo pudiera, estuviéramos en cuidados intensivos, entubados por el virus, pero el Señor le plació guardarnos hasta aquí. Como dice el pastor Hernández Abenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí hemos visto su gloria, hasta aquí hemos visto su mano poderosa. Podemos hacerlo mejor. Amén. Este año 2021, amén. Vamos a venir más, vamos a invitar más, vamos a ofrendar más. ¿Qué cuento de pandemia? ¿Qué cuento de virus? Vamos para adelante, como Moisés viendo el invisible, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Porque muy pronto escucharemos la final trompeta. Y esta iglesia será levantada. Y hasta aquí llegó virus, pandemia, economía. Hasta aquí todo tu caminar en Dios se resumió a milésimas de segundos cuando el Señor levante su pueblo. Eso es lo que estamos esperando. Entre tanto trabajemos mientras el día dura. Entre tanto sirvámosle mientras Él venga por su iglesia. Voy a invitar al hermano Samuel que por favor pase y vamos a hacer una oración muy especial. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo siento que aquí hay gente que ama servir a Dios.